todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social, agradecidos de Dios por otra oportunidad, por esta. Bien, Ferbi, no solamente del tema de la Revolución de Abril o de la Guerra de Abril, podemos hablar con el ingeniero Ferbi Rodríguez, sino que hay un tema que también insistimos en este programa y tiene que ver con la educación y la mala calidad de la educación dominicana, porque hay que decir la verdad. De 148 países, nosotros estamos en el puesto número 146. Y esto viene a colación por la pasada huelga que hicieron los maestros este mismo martes 23, en pos de que le aumenten los salarios. Vamos a ver qué opinión le merece al ingeniero Ferbi Rodríguez, presidente del Polo Patriótico Dominicano, de esa huelga. Bueno, la educación es un tema nacional e internacional, porque sin educación no hay prosperidad, sin tecnología no se avanza. El conocimiento es fundamental para dominar los fenómenos naturales, convertirlos en fenómenos provechosos para el desarrollo nacional. Los profesores constantemente están en una lucha reivindicativa, lucha que nosotros incluso la apoyamos desde que se fundó la ADP, porque yo estuve en la fundación de la ADP con Enriquito de León y el profesor Jacobo Mocretti y Belice Prade Pérez. Yo era presidente de la FE en el momento que se funda la ADP, con Belice de Prade Pérez también. Entonces ese sindicato surgió para la defensa de los derechos y reivindicaciones de los profesores, pero para impulsar la educación también. Resulta que la ADP en este momento solo se está dedicando a la lucha reivindicativa, no toma en cuenta la necesidad de preparar a los maestros bien y hacer profundas reformas al sistema educativo, que es obsoleto. No hay una filosofía educativa. No hay una filosofía hacia dónde va, cuál es el objetivo estratégico de la educación. Y la educación tiene que estar vinculada estrechamente al desarrollo nacional. Ya no se puede educar simplemente para decir, es el profesional. No, hay que educar en función de los técnicos y profesionales que necesita el país para su desarrollo. Es así que deben formarse los currículos. Las cátedras deben estar dirigidas hacia ese objetivo, de formar profesionales para el desarrollo nacional, técnico. Ferbi, eso es cierto que es importante, pero en los últimos años, en las últimas décadas, nosotros hemos observado que ciertamente esa gran masa de jóvenes, desde muy corta edad, que han entrado a lo que es la tecnología, que la dominan mejor que la mayoría de los adultos, lógicamente. Eso, claro que hay que apoyarlo, porque lo que es la industrialización, lo que es la digitalización, o sea, ese modernismo que ha traído la tecnología, amerita de ese conocimiento. Ahora bien, el tema pasado que hablamos en la sección pasada de lo que es el desconocimiento de la historia de la juventud y de lo que son los valores que debe tener la juventud, no hemos ido olvidando. Y aquí vienen, por ejemplo, extranjeros a hacer turismo y te describen el país de arriba abajo y te hablan también de historia porque visitan los lugares históricos y hacen fotografías, o sea, se empapan en nuestra cultura, en nuestra historia. Sin embargo, el sistema educativo se ha ido descuidando de todas esas cosas y a partir del 4% se está mirando, sobre todo por la parte del magisterio, como un botín, como un pastel que hay que ir sacando pedazos. Y ahora mismo lo que es en salarios, se está yendo la mayoría de ese presupuesto, en salarios para los maestros. Y podemos recordar, claro, sin ser retrógrada, como en el pasado, el maestro lo hacía por vocación. Y era un segundo padre para el niño, para el joven. Y ahora da la sensación de que todo debe irse para ese sector. El mejor salario en educación que tiene la República Dominicana lo tiene el sector público, lo tienen los maestros públicos. Tanto así que ya los colegios privados, Fermi, no encuentran maestros porque todos quieren irse para el sector público.
Ya usted ve los centros educativos públicos, los parqueos llenos de vehículos, los maestros tienen facilidades de andar en vehículos. Entonces eso no está conteste con la mala calidad de la educación, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Y entonces la dirigencia del magisterio aparentaría, que estoy casi seguro que puede ser así, de que es algo como en contra de los gobiernos de turno, del gobierno de turno. Hacer una paralización donde se le coarta el derecho al dominicano a transitar, a hacer tapones, a hacer un desorden. Es un método que tienen que irlo cambiando y también haciendo conciencia de que además de reivindicaciones, debe aportarse a la educación, hacer propuestas para que mejore nuestro sistema educativo. Porque es cierto, ahora hay aulas que tienen 60, 70 estudiantes, muy por encima de la capacidad que debe tener un maestro para una enseñanza adecuada. Pero no es menos cierto de que aparentaría que hay poco deseo de sacrificarnos. Y estamos en una carrera, Félix, propia de un sistema neoliberal que no se detiene, que lo que está enviando al individuo es a tener más dinero, a querer más, olvidándose de la solidaridad y de la inversión en la educación, la real inversión. Correcto. Por eso es que hay que cambiar la filosofía de la educación, porque ahí está el key, la médula del problema. Si la filosofía es simplemente informativa, del método tradicional, de que la gente vaya a la escuela, los niños vayan a la escuela a recibir información y no criticidad, capacidad de pensamiento, capacidad de reflexionar, sacar conclusiones y hacer proyectos y planteos. Sobre todo eso de criticidad. Hemos hablado en días pasados de que Latinoamérica no se puede dar el lujo en las últimas décadas de tener un estudiante, por ejemplo, con un discurso revolucionario y de reivindicación. Eso ha desaparecido. Y es un triunfo para el sistema neoliberal, que no tiene esa oposición válida, social, especialmente de los jóvenes. Eso se refleja mucho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ya no hay esos líderes, grupos estudiantiles de referencia que defienden a rajatabla los derechos de los estudiantes y denuncian las anormalidades, participan en la reforma, participan en las reivindicaciones de los estudiantes. Eso se ha perdido. Pero eso viene dado precisamente por la falta de una actitud crítica. Incluso existe un grupo que se llama Jupana y está flojo. Está flojo. No se ve en la paleta pública. Nelson Almanzar, que está por aquí presente. Queremos que sea reactivo. Pero Nelson es democrático, él asimila esa actitud. Sí, pero asimila, pero llevarlo a la práctica. Entonces, la educación es el alma del ser humano, es parte del alma del ser humano. La educación, un individuo sin educación es casi un animal. Somos animales todos, somos un reino, animal y vegetal, pero nos comportamos como gente irracionales. Cuando no tenemos cultura, somos irracionales porque no entendemos los fenómenos de la naturaleza, no entendemos los fenómenos sociales, no entendemos los fenómenos culturales, no entendemos el problema de la alimentación del ser humano, ni del vestir, ni del techo, nada. Vivimos como animales salvajes. Por ejemplo, yo en el programa pasado mencioné algo que decía un profesor de inglés que yo tenía, desde la primaria hasta la secundaria, y él decía constantemente que nuestros padres creían que la educación era arroz y habichuela. ¿Ustedes creen que la educación es arroz y habichuela? Bueno, hay que comer arroz, habichuela y otros alimentos para mantenerse sano, fuerte, vigoroso, para enfrentar la vida. Pero definitivamente hay que hacer una revolución en el sistema educativo. Y la revolución debe comenzar por los maestros. A los maestros hay que ponerle a estudiar cursos intensivos sobre dialéctica, sobre programas, sobre hasta de ortografía. Yo sé de maestros, incluso que tienen buenos vehículos, que no saben hacer un programa educativo y tienen faltas ortográficas que eso, e incluso han ido profesores licenciados en educación. Entonces, la ADP, porque nosotros valoramos el trabajo de los profesores, aquellos que realmente lo hacen por amor y por entrega. La ADP debe preocuparse porque mejore la educación a través de la preparación del magisterio. Pero por ahí hay que comenzar, eso es lo que digo. Hay que comenzar con el profesorado,
dándoles cursos intensivos permanentemente, de acuerdo a su nivel académico, para que lo asimilen, puedan orientar a los niños, darle formación crítica, analítica, formación creativa, formación de que se hablan sin flor y compitan sin escuela. Pero es que hay otro problema, que usted y yo lo conocemos, que es la imposición de modelos extranjeros. Fíjese que salimos de vacaciones, la escuela está en vacaciones, ¿verdad? Vacaciones estudiantiles, pero los maestros lo siguen llamando para darle cursillos y lo mantienen el año entero, dándole unos famosos cursillos y entrenamientos que en gran parte vienen de fuera, porque ¿qué es lo que le interesa al sistema? Una enajenación total general. A nosotros nos decían los maestros con amor, tú tienes que ayudar a pasar los viejitos a la calle, tú tienes que decir buenos días, cuando llega alguien ponerte de pie y saludar, o sea, valores, una construcción íntegra del ser humano, una educación íntegra. Pero ahora, por ejemplo, yo he hablado con maestros y le digo, pero ejerciten el abrazo. Cuando los niños van entrando, vayan abrazándolo. Entonces tienen miedo porque dicen, bueno, nos pueden acusar de acoso, de abuso. O sea que hasta el abrazarse es casi prohibido en estos días. Y esas son las cosas que hay que también integrarlas a las escuelas, lo que es el amor al otro, el amor al prójimo, el cuidar al otro. Cuando en la educación que comienza en el hogar, lógicamente, tú le inculcas al niño lo que es el amor, la ternura, muy difícil se den niveles de violencia como lo que estamos viendo. Sí, hay que fomentar una educación en paz, una educación para el progreso, una educación para el crecimiento económico, el crecimiento cultural, el crecimiento político también. Hay que dotar a la juventud de una filosofía política que entienda por qué suceden estos fenómenos de homicidio, de lucha de pareja, feminicidio, etc. Todas esas cosas hay que aplicarlas. ¿Cuáles son las causas fundamentales para erradicarlas, para combatir la causa? Pero hay también un problema económico. El sistema tiene una relación económica de abuso y explotación a los trabajadores, a los campesinos, a los profesionales, y a los mismos estudiantes, que lo tienen explotado, que no tienen la cualidad y la el Papa Juan Pablo II lo llamó en una ocasión capitalismo salvaje, que no se detienen valores, ni en instrucción real para educar al ser humano, sino en desarrollar individuos para la explotación, porque esa esclavitud la tenemos ahora, sí, de otra forma, pero es la misma esclavitud. Por eso es que actualmente se están desatando guerras por todas partes, por la lucha de intereses, de acumulación de capitales. Las superpotencias están promoviendo las guerras para invadir territorios, para confiscar minas, minerales, recursos naturales. Entonces hay que darle un stop y condenar ese tipo de política. Y ahora mismo está la guerra de Ucrania y Rusia, la guerra de Israel con Palestina y de Irán con Israel. Hay que llamar a la paz, como dice el Santo Padre, a la paz. La solución es la paz, negociar una paz negociada, no darle curso. Sin embargo, el Congreso americano tiene cerca de 300.000 millones de dólares para dárselo a Ucrania, para seguir impulsando la guerra. Una acción criminal. Que de ahí ellos sacan beneficio. No, porque están vendiendo las armas. Vendiendo las con armas. Venta. Son negocios. En ese sentido, nosotros consideramos que hay que hacer un frente para la lucha por la paz en el mundo. Y la enseñanza del Padre. Perfecto, ¿qué es lo que debería ser? Sí. Felio, vamos a una pausa, retornamos en breve. Hello,
Los productores de opinión pública son el cuarto poder de la información, con análisis, comentarios y entrevista sobre los hechos que generan las noticias y los acontecimientos a nivel nacional e internacional. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medio de Comunicación Incorporada. Contacto 809-794-6682. Búsquenos en todas las redes sociales como Asodoprom. Pues bien, amables televidentes, seguimos con esta interesante entrevista con Felvio Rodríguez. Fíjense que es tan importante escuchar las opiniones, las declaraciones del ingeniero Felvio Rodríguez, presidente del Polo Patriótico Dominicano, que estamos haciendo el programa completo con Felvio, porque Felvio también es parte de este programa, parte importante, la parte educativa, política de este programa, de respeto a los derechos. Y hay un tema que se trató, que salió en la prensa en esta misma semana que discurre, que tiene que ver con los efectos, Felvio Rodríguez, del cambio climático sobre los trabajadores. Ese efecto dañino que tienen esos rayos ultravioletas que emite el sol. Sí. Lo primero es que el planeta está evolucionando. Pero la evolución es producto, la evolución acelerada y los fenómenos físicos que se están dando, es producto del golpeo que tienen los gobiernos y los sistemas, la sociedad, frente a la naturaleza. Lo primero es que no hay higiene. No hay higiene. Aquí, donde quiera hay un vertedero. Donde quiera se bota una basura. Las calles están llenas de invernales tapados. Cuando llueve, se inunda toda la Y ciudad. eso es parte de la educación a la ciudadanía. El drenaje es un desastre, no hay drenaje. Toda la manzana de las urbanizaciones se inundan, se forman piscinas de agua. Y eso tiene un efecto nocivo para lo que es el cambio climático. Pero por ejemplo, en este fenómeno que se está dando, especialmente en Latinoamérica, en las economías que están en vías de desarrollo, pero básicamente en la nuestra, la misma OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que son apéndices a lo que es la ONU, porque la ONU es lo que tiene más organismos y no resuelve nada. Ni la ONU ni la OEA resuelven nada en ningún país, más que provocar ocupaciones y apoyar a las grandes potencias. Entonces la OIT también supuestamente tiene una preocupación, porque los estados, ellos llaman a los estados a ir regulando lo que es el sistema de trabajo, especialmente para esas personas de la agricultura, del campo, que entran desde las 6 de la mañana y a veces más temprano, a trabajar la tierra para el propietario, a veces hasta corrido, en el tetero del sol, como se dice popularmente. Y entonces hemos visto, hablamos de los cánceres, cómo han crecido, cómo están los hospitales llenos de esta enfermedad, que tienen un efecto directo con lo que es el cambio climático. Y entonces de ahí la importancia de este tema, conminar especialmente al gobierno de Luis Abinader, al presidente Luis Abinader, a que a través del mismo Ministerio de Trabajo se vaya conminando a esos agricultores, a esos dueños de tierra, a esas personas que producen, a que le den cierta protección al trabajador. Si es posible, que trabajen en el día, por un horario especial, ¿ve? O con una situación especial que proteja a esos trabajadores que están a la intemperie. Otro elemento importante es la reforestación. Si no hay reforestación, vamos a ir perdiendo la lluvia, el agua, que es el recurso más importante para la existencia humana, el agua. No, y para combatir el cambio climático. Para combatir el cambio climático. Sí. Y además, debajo del agua, en el fondo del agua, está el plantón, es donde están los elementos
primarios para la vida, el plantón. Hay que protegerlo, pero ¿con qué se protege? Con agua. Entonces hay que iniciar un proceso, no solamente de higiene, de limpieza, sino también de reforestación. Hay que reforestar todos los ríos, toda la cuenca hidrográfica, toda la cañada, todos los lagos. Haciendo lugares donde hay agua, hay que reforestar. Pero hay otro elemento, Félix, con el cambio climático, que nosotros presumimos que el efecto directo en un ambiente abierto es el que hace daño, pero también hay trabajadores que están dentro de oficinas, dentro de empresas, dentro de almacenes, con un calor excesivo, y entonces trabajando con químicos que cuando le da ese resplandor, ese sol, también le afecta a la salud. Y es por eso la preocupación, Félix, porque también nosotros hablamos en una ocasión, yo sé que usted lo recuerda, de cómo afecta el cambio climático a la producción actual, especialmente en el campo, y a la línea de los animales, o sea, nuestra línea alimenticia. No hemos visto como una preocupación directa en ese sentido. Y ahora con este tema del cambio climático sobre cómo afecta a los trabajadores, es bueno traer esto a colación. Sí, no, eso es importantísimo. Incluso hay alimentos que se están contaminando con unos químicos que están usando ahora. Una serie de químicos que contaminan el producto. Los químicos de crecimiento, los químicos de desarrollo de la planta productiva, del arroz, de la habichuela, del tomate, los productos como la batata, la yuca, los plátanos, todos se contaminan cuando usan esos químicos para el crecimiento, de desarrollo. Y eso hay que controlarlo. Hay que hacer una campaña para que no se usen lo menos posible los químicos de fumigaciones, que hacen daño al ser humano también. No, y así cumplir con las leyes laborales sobre la seguridad del trabajador. O sea, el Ministerio de Trabajo, las autoridades pertinentes, tienen que ir en pos de eso. Porque imagínense, el presidente Abinader está haciendo un gran trabajo en la creación de empleos, pero también el pueblo desesperado por trabajar, aceptan a veces, en muchas ocasiones, trabajo donde no hay condiciones para usted desarrollarlo, porque ahí viene la seguridad que debe ofrecer el empleador al trabajador. Pero Félix, antes que usted nos dé su respuesta, vamos a hacerlo, porque nosotros elaboramos un programa del Polo Patriótico, usted lo conoce muy bien, que tiene que ver con todas esas cosas, el cambio climático, con lo que es la producción de alimentos, que fue lo primero que le dimos prioridad. El Polo Patriótico, usted como presidente del mismo, porque el Polo Patriótico lo formamos en el 2011, diciembre del 2011, o sea, 13 años aportando a lo que es la democracia en la República Dominicana. Transformamos el freno. Sí, el freno, el que era parte en principio del Polo Patriótico, pero siempre hemos hablado con preocupación de estos temas, especialmente del campo, de la producción de alimentos, de las personas que tienen que salir en el día a día a trabajar, cómo se alimentan, cómo se nutren. Sí, ahí hablamos de un tema en el Polo Patriótico del programa, que es lo relativo a la producción de alimentos suficientes para garantizar la seguridad alimentaria. Esa seguridad que es fundamental para la vida, la seguridad alimentaria. Y para eso planteamos en ese mismo punto que el gobierno debe hacer un vuelco de recursos monetarios hacia los campesinos, con instrumentos, tractores, abonos, y proteger la seguridad física de los trabajadores. Esas son tres condiciones fundamentales que están en el programa del Polo Patriótico. Y precisamente en el programa que le hemos planteado al presidente Abinader a este nuevo periodo está ese tema, la producción de bienes y servicios en abundancia mediante un vuelco monetario hacia el campo, de manera que se produzcan los alimentos suficientes para garantizar la estabilidad de los precios y controlar la inflación como cuestión fundamental, que es lo que está ahora en alto.
Sí, Fervio. ¿Cuáles son las próximas actividades del Polo Patriótico, los proyectos para ilustrar al pueblo dominicano y llamarlo a que se integren de manera masiva a este proyecto, como su nombre lo indica, patriótico? Lo primero es que todos los dominicanos y dominicanas con derecho al voto deben participar en las elecciones. Pero al participar en las elecciones con su voto, tienen que saber de manera crítica, de manera profunda, por qué votar por Luis Abinader. ¿Por qué votar por Luis Abinader? Nosotros, el Polo Patriótico, tiene un acto el próximo martes a las 10 de la mañana en el local del PRM, el 27 de febrero. Ese acto es de decenas de organizaciones de la sociedad civil. Van asociaciones de campesinos, asociaciones de obreros, sindicatos, trabajadores, estudiantes, profesionales, pequeños y medianos empresarios, así como también movimientos sociales como juntas de vecinos, donde vamos a hacer un acto masivo de más de 300 organizaciones en el local del PRM, con el objetivo de apoyar un programa cuyos puntos fundamentales son, primero, ante todo y sobre todo, la defensa a la independencia y soberanía de la República Dominicana, cosa que el presidente ha sido puntero en ese punto, ha sido puntero y ha defendido la patria de manera a rajatabla, por eso lo felicitamos. Segundo, planteamos la necesidad de atacar con toda la fuerza la corrupción, seguir aplicando la tesis que él dijo, el que la hace, la paga. Con esa consigna vamos a participar en la unidad con Luis Abinader, pero también planteamos la necesidad de hacer una transformación en el sistema eléctrico, y es que se aplique un sistema natural, de energía natural, de la naturaleza, energía eólica, energía limpia, solar, hídrica y geotérmica, y de biomasa, etc., para sustituir el sistema que depende del petróleo, como es la gasolina, el queroseno, el gasol, etc., para que haya una fortaleza en la defensa del medio ambiente. Fervio, el tiempo es televisión, pues nunca es suficiente para decir todo lo que queremos, pero a ustedes, amables televidentes, agradeciendo al ingeniero Fervio Rodríguez por su participación en este espacio. Nos vemos el próximo sábado, si así lo permite el Señor.